A Mauri García Silverio, bueno, usted conoce ese nombre, usted de repente sí lo ha escuchado, pero vamos nosotros a adentrarnos, a conocer un poco más del Hospital Ney Arias Lora. Es su director y está compartiendo con nosotros aquí en Despierta RD. Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo se días. siente? Bienvenido. Bueno, muy honrado de estar entre ustedes. Gracias. Amaury, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, ubicado en Santo Domingo Norte, una plaza de salud ahí, o ciudad sanitaria, que se llama ciudad sanitaria. Imponente, Imponente, una obra maravillosa. Sí. Bueno, ustedes tienen la responsabilidad de tratar los traumas y esos traumas casi siempre vienen por accidentes. Accidentes de tránsito, motoristas, imprudencias y demás. Al día de hoy las estadísticas, ¿qué nos dicen? ¿Cómo andamos en materia de trauma por accidentes? Bueno, de tránsito. De tránsito, ¿no? De tránsito. Ahorita pasamos a los otros accidentes. Van a ser fuertes. Sí. Primero, les agradezco enormemente el interés que ustedes despiertan a propósito de Despierta RD en el tema en cuestión. Desafortunadamente, cuando nosotros hablamos de los mal llamados accidentes, y esto así porque las principales, digamos, agencias, instituciones que tienen que ver con la sanidad del mundo, ya han abandonado el término de accidente de tránsito, ya no hablan de accidente de tránsito. ¿Cómo lo llaman? Hablan de choque, de colisión, en fin. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando nosotros hablamos de un accidente, hablamos de una situación fortuita, que usted actuando de manera correcta, pues con las previsiones mínimas, pues usted sufrió una lesión. Y en el caso de la República Dominicana, se da cuenta que desafortunadamente aquí tenemos unos índices muy altos de inobservancia de la ley, de imprudencia y de personas que, utilizando por ejemplo el uso del alcohol, toman un volante, toman un timón y desafortunadamente esta es el principal mediador, la imprudencia como tal. Por lo tanto, nosotros hablamos y nos adherimos a esas escuelas que manejan el trauma en el mundo y hablamos de choques de tránsito. Bueno, la República Dominicana en el 2013, y mucha gente dice, pero ya eso fue en el 2013, ya eso pasó. Eso se olvidó. No hemos adquirido conciencia de esa fecha. En el 2013, la Organización Mundial de la Salud señaló que de cada 100.000 dominicanos, y yo quiero que esta cifra vamos a ver si la digerimos, de cada 100.000 personas que vivimos en la República Dominicana, hay 41.7 que fallecen cada año, lo que significa que estamos hablando de cada millón son 400 y tanto, que de la población total cada año mueren alrededor de 4.000, casi 5.000 personas, solamente por los choques de tránsito. Y esto, si nosotros buscamos causas de muerte en otros renglones, definitivamente que estamos hablando de no de un brote, que son casos aislados. ¿Una epidemia? Tampoco una epidemia. Mayor. Es una pandemia lo que estamos hablando. Estamos hablando de una de las desgracias más terribles que puede tener una sociedad, sobre todo basándonos en que esto es una enfermedad traumática que puede prevenirse. Y la secuela que dejan esos traumas en la familia. Como inteligente que eres, Pedro, ahí diste entonces en el segundo elemento de importancia que tiene esta enfermedad, que es la discapacidad. Claro. El problema de los tullidos, como hablan en nuestros pueblos. La discapacidad entonces traduce... No es despectivo, Amaury, llamarle tullidos. No, para nada. No, para nada. De hecho, yo me formé, una de las etapas de mi formación profesional como neurocirujano endovascular en Puerto Rico, hablan de la clínica de tullido, ¿entiendes? O sea, es un término, aquí probablemente tenga alguna connotación, pero la gente en los pueblos y los médicos tenemos la obligación de que nuestros pacientes nos entiendan. Si usted le habla de discapacidad a una persona que tiene un grado de escolaridad muy bajo, no va a entender. Yo habitualmente utilizo los dos términos.
Utilizo el término técnico para que las personas que tienen un nivel educacional sepan de lo que estamos hablando, pero también le hablo al pueblo. Y entonces, ese elemento que acabamos de mencionar De esa es secuela. sumamente catastrófico. ¿Por qué? Si una persona resulta con la médula espinal, que es lo que está dentro de la columna vertebral y es lo que nos permite movernos, lo que nos permite caminar, lo que nos permite sentir, se daña esa estructura. Y como neurocirujano siempre pongo este ejemplo porque es el que traduce un drama más terrible. Pues desafortunadamente para la persona que ha sufrido tal lesión, esto significa que esta persona va a estar postrada probablemente en una silla de ruedas, en el mejor de los casos, o acostado de por vida. Pero para la persona que vive con él, digamos para su esposa, para su hija, para su madre, para quien sea, entonces significa dedicarse a cuidarlo por siempre, porque un cuadripléjico, que es el nombre que se le da a estas personas que sufren las lesiones a nivel del cuello, se corta la médula a nivel del cuello y todo lo que está por debajo, o sea, todo lo que son los brazos, el tronco y las extremidades inferiores, queda inmóvil y esta persona solamente puede hablar, ¿ah? Puede pensar, que es lo peor de todo, es una persona que queda con su conciencia intacta. Mayor el golpe. Mayor la tragedia, claro. pero ¿qué de la sociedad donde esa persona trabajaba, que es la empresa? Entonces aquí hay un daño personal, familiar y social. Y entonces, ante toda esta situación, hemos visto la necesidad de unirnos a la campaña de seguridad vial que se ha venido promoviendo, porque tradicionalmente en la República Dominicana se hablaba de los choques de tránsito solamente en dos épocas, en Semana Santa y en diciembre. Pero si nosotros seguimos como el avestruz, con la cabeza enterrada en la arena, en la tierra, y desconociendo el grave problema que significa esto, vamos a despertar en 5 o en 10 años con ya una población de jóvenes diezmados. ¿Por qué? Porque aquí están los números más desgarradores. ¿Quiénes son los que sufren de esta situación? Ahí justamente iba. Vamos a hablar de la población infantil que llega al hospital en medio de todo este desastre del tránsito que tenemos en el país. Los choques de vehículos por motores. ¿Cuál es la población infantil, doctor? Si ustedes tienen las estadísticas. Sí, mire, la población en términos general se ubica. Se dice que eres joven si no has llegado a los 45 años. Entonces, se dice pues un muchachito. Un niño. Se dice que el 30% de los que fallecen, a cuenta de un estudio que hicimos precisamente el año antes pasado, lo publicamos el año pasado, el 32% está ubicado entre 15 y 30 años de edad, el 32%. Entre 31 años y 45, el 52%. O sea, que en esos dos renglones nosotros tenemos que el 80 y tanto por ciento en gente joven. Entonces, el joven es el que lleva la aspiración de formarse educacionalmente, o es el padre que está pagando el colegio de sus niños. Relevo. Es el que mueve la economía de una nación. Y entonces, cuando nosotros analizamos todas estas realidades, llevándola a las estadísticas, a esa ciencia tan interesante, vemos que el problema es mayor de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Desde una persona que va en una motocicleta, en muchas ocasiones va con un casco protector y lo lleva acá, y el niño que va detrás no lleva nada. No lleva nada, pero él tampoco lleva nada porque él está en el barrio. Él no y ahí no pasa trabajando, nada. Y supuestamente ahí no pasa nada. La persona que lleva el casco en el codo. Entonces vemos esta escena tan normales aparentemente, y ahí está el gran peligro que nos hemos acostumbrado. Tema de conciencia. Sí, claro. Es un problema de conciencia por un lado, de educación, definitivamente, porque la ignorancia es atrevida. Muy atrevida. Usted ve un muchacho de 19 años, 17 años que va planchado en estas autopistas. Y calibrando. Con otro atrás. Con otro atrás. Pero lo que resulta de eso es
llanto, es muerte, es luto, Y miseria. es miseria. Y Sí, miseria. mucha Miseria. miseria. Doctor, ¿qué le cuesta al Estado anualmente? Bueno, estimaciones tenemos. Estimaciones. Si yo les digo a ustedes que nuestro presupuesto de salud anda en 63.000 millones de pesos, eso es lo que el Estado dominicano, por vía de presupuesto, destina para la sanidad dominicana. Ahora, hay estimaciones que dan cuenta que solamente el tema de los choques de tránsito, no por salud pública, porque salud pública tendríamos la incapacidad de asumirlo como salud pública, sino en términos global, Las desde aseguradoras. el punto de vista de las aseguradoras, desde el punto de vista de la parte La parte privada, privada. Claro. Ah. No, y el aporte mismo de Sí. nosotros. por eso, Exacto. desde el punto de vista contribuyentes. general, lo que consume los choques de tránsito en la República Dominicana está más o menos en 57.000 millones. Ay, Virgen de la Estamos Altagracia. en víspera de comenzar, porque ya es ley, pero todavía no se están aplicando sus medidas. Es posible que hoy el Intran ya tenga sus incumbentes, directores, ejecutivos, sus directores y demás. Se iniciarán. ¿Ha habido algún contacto del Hospital Traumatológico con las autoridades del tránsito, con la AMED, con todos estos organismos que regulan, para ver cómo hacer menos impactante, menos dañino, menos costoso para el Estado el tema de la imprudencia en las calles? Bueno, Con los choferes de en carros públicos yo asumo la dirección del Hospital Ney Arias Lora el día 3 de enero, aunque llevo en el hospital 6 años, pero la oportunidad de dirigir el hospital de parte del Servicio Nacional de Salud es el día 3. Y nosotros empezamos a hacer una campaña con los motoristas, Ujú. con las autoridades metropolitanas del transporte de la La AMET. zona, correcto, de Santo Domingo Norte. Y la semana antes pasada, nosotros le entregamos una planificación al Ministerio de Salud Pública para, como ellos tienen un programa que va en esa misma dirección, nosotros le entregamos una planificación hecha en conjunto con el área 10 de salud, porque nos interesan mucho los niños, Sí. nos interesa mucho que esa población que va creciendo observe que la ley de tránsito es necesaria para vivir y para estar funcional. Entonces, en Semana Santa hicimos una actividad muy interesante con incorporar todo el hospital, lo llevamos a la intersección de la Charles de Gaulle, de la Jacobo Magluta, perdón, con la Hermanas Mirabal. En ese intermedio ahí, en el cruce de semáforo, pues ahí estuvimos una gran parte de médicos, de enfermeras, de bioanalistas, o sea, del personal administrativo del hospital, entregando volantes que eran con un mensaje muy claro. Los choques se pueden evitar. Los choques de tránsito son altamente evitables y cuando usted deja de chocar, usted, pues, lo primero es que su vehículo no se daña, porque para muchas personas es muy importante, es un medio de transporte fundamental, es un medio de vida. Una necesidad. Claro. Es un medio de vida. Una Y necesidad. es la realidad que tiene el dominicano para moverse de un callejón a salir a una avenida. O sea, las motocicletas que están asociadas dentro de los choques de tránsito y las muertes Son rutas alimentadoras. son el 70% Claro. de la gente que muere. Claro. Andan en la motocicleta. Entonces tenemos que esa persona es necesario incorporarla. Pero por el otro lado, al tema educacional, pero por el otro lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte La sanción. tiene que hacer. La sanción. En ese estudio que se hizo y lo publicó el Brandon Herald, daba cuenta que habían personas que tenían 486 multas y no habían pagado Sí, una hoy sola. salió, Sí, sí. una información interesantísima en los medios. Doctor, yo no pudiera dejarlo ir en esta mañana sin que usted nos hable un poquito de las áreas que conforman el Ney Arias Lora. ¿Cuáles son esas áreas que han venido a reforzarse con esta nueva estructura del hospital? Bueno, el Hospital Ney Arias Lora cuenta con una emergencia que tiene para nosotros una de las áreas más importantes, porque el paciente que tiene la necesidad de visitar el hospital por una situación urgente, apremiante, pues tiene que contar con esto. Tenemos un área de imágenes y esta área de imágenes tiene naturalmente pues radiografías que siguen siendo tan útiles como hace 100 años, tomografía y resonancia. Nuestra resonancia
actualmente tiene 2 semanas que tuvimos un problema con ella y la tenemos fuera de servicio, pero ya entrará próximamente, quizás en esta semana o la otra. Tenemos sonografía y entonces tenemos área de internamiento, 2 plantas, la tercera y la cuarta planta son áreas de internamiento. ¿Hay áreas de terapia? Y ahí tenemos entonces en la segunda planta el área de consulta y el área de terapia física. Perfecto. Tenemos hemodiálisis, ya teníamos la doctora Adelaida Martínez esta mañana acá en la entrevista que ustedes hicieron, que es una de las áreas de nuestro hospital. Entonces tenemos 2 áreas de quirófano, tenemos unos 10 quirófanos en total. En el primer nivel tenemos 2 quirófanos de emergencia, tenemos 3 áreas de intensivo, 2 intensivos full y 1 intensivo intermedio, como le llamamos. Y el hospital en el cuatrimestre que acaba de pasar, cortándolo hasta el mes de abril, habíamos visto unos 40.000 pacientes por vía de consulta, unos 27.000 pacientes por vía de emergencia, habíamos realizado unas 4.600 cirugías, y nosotros el gran desafío que tenemos como hospital es que la calidad de la atención en nosotros que somos servidores públicos, la enfermera es una servidora pública, el bioanalista lo es, el médico lo es, el personal administrativo, seguridad, vea el servicio de ese ser humano que entra como un ser humano, no como un paciente, y que el servicio es una obligación que tenemos. Eso te iba a preguntar, todo el que llega con seguro y sin seguro se atiende. He dicho, y esto se ha reproducido mucho, que si por la emergencia usted llega y llega como un ser humano, a usted no se le puede negar el servicio. 2 cosas que hemos logrado ya, al principio dio un poco de dificultad, fue precisamente que una persona que llegaba con un dolor de pecho, pues en ocasiones la gente decía, no, mira, tiene que ir a otro hospital. Porque esto es trauma. Exacto. Entonces, no sabemos si esa persona va a tener chance de llegar a otro hospital. El año pasado hubo una situación lamentable con alguien que llegó en malas condiciones y fue referido y falleció. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de que la gente se sienta cuidada en el hospital. Y esta es la directriz, y debo ser al mismo tiempo, la palabra no la encuentro ahora, pero tengo que decir las instrucciones que he recibido del doctor Monegro. La idea es que el paciente que va a un hospital público, a un hospital de la red, se sienta protegido. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que tienen es simplemente un dolor en la rodilla y nos tomaría 3 minutos hablar con esa persona, indicarle un remedio para que se le quite el dolor e instarlo, hacerle una radiografía para ver si hay una fractura patológica y referirlo a una consulta. Eso toma poco tiempo. Y resuelto el problema. Entonces, lo otro que hemos logrado es que pues, no rebotamos pacientes, y lo segundo es que no retenemos pacientes bajo ninguna circunstancia. Ya un paciente la retención por asuntos económicos y eso. Y nos interesa sobremanera que el paciente pague, pero no sobre la base de que te vamos a dejar preso. Hacemos todos los esfuerzos porque financiar la salud es muy costoso. Nosotros tenemos que, nuestro presupuesto que recibimos del nivel central, todo se va en nómina y hay que gestionar el hospital. Ese don de gente es digno de resaltar. Sí, ese hospital ha tenido grandes directores. Desde su fundador, el doctor Félix, la doctora Santana, Isabel Santana. Un abrazo, doctora, donde quiera que usted esté. El doctor Amaury, son gente que tienen una responsabilidad y una personalidad y muy afable. Cuando tú humanizas lo que haces. Que humanizan el servicio, y eso en medicina es muy importante. Gracias, señores, doctor, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos, al doctor Amaury García Silverio, a ustedes también, durante 2 horas Despierta RD. Mañana el compromiso a las 6 en puntito por Telecentro. Nos vemos mañana. Hasta entonces.